tal amigos? Saludos de Playmobil Coahuila. Antes de empezar quiero mostrarles el video que nos mandó nuestro amigo Said, que fue el ganador del sorteo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de Playmobil Coahuila? Yo soy Said, el ganador del sorteo. Los saludo de la Ciudad de México. Primero que nada, muchas gracias amigo por estos detalles y estos customs. Aquí chicos podemos ver a Hernán Cortés, un Rey Azteca y a la Marichi, unos customs muy bonitos hechos por Playmobil. Aquí tenemos a Emiliano Zapata y a Francisco Villa. Y muchas gracias amigo por estos detalles muy bonitos. Suscríbanse, denle like siempre a sus videos y adiós amigos. Excelente Said, como tienes acomodado, me agradó cómo te quedó la playera de Playmobil Coahuila. También vi un póster por ahí que tienes acomodado y en los estantes. Muy bien, como está, eres un gran coleccionista. Sé que a lo mejor tienes poco tiempo de estar empezando y excelente, ve coleccionando poco a poco lo que te vaya agradando. Si es de Playmobil, qué bueno. Si es de otras figuras, de lo que a ti te agrade, pero verlo coleccionando y cuidando, y vas a ver que poco a poco vas a tener una gran colección. Saludos a la Ciudad de México, saludos a tu familia Said, y me agrada que haya llegado todo con bien. Pues bueno, empezamos, y como les había dicho en el video anterior, una cajita más, una referencia de Scooby-Doo que me encantó y la conseguí, viene siendo esta caja, Las Aventuras en Egipto, con la referencia 70.365. Esta entrada con sus dos puertas, creo que tienen ahí su llave o alguna llave secreta. Vienen 4 figuras, lo que es Shaggy y Scooby. Vienen con una vestimenta egipcia. También viene Vilma vestida de momia, ahí se le puede dar la vuelta y es momia, le damos la vueltecita a la cabeza y es Vilma. Y también viene el Príncipe Omar, se llama igual que yo, pero pues este es el Príncipe Omar de momia que viene aquí, y vamos a ver que creo que también ha de ser el villano. Pues bueno, ahorita les muestro la caja pues más de cerca, a ver qué les parece el video y empezamos. Bien, aquí tenemos ya ahora sí la caja ya más de cerca. Aquí estamos viendo que viene siendo la 70.365, contiene 71 piezas. Bueno, esta referencia de Scooby-Doo viene siendo Las Aventuras en Egipto. Se van de viaje a Egipto y aquí estamos viendo a Shaggy en la entrada. Y lo que viene siendo esta entrada, pienso yo que es para entrar a la ciudad, porque ahí en la parte de atrás se ve la imagen de la ciudad de Egipto. También lo podríamos poner cerca de alguna pirámide. Acá en esta parte está una
pirámide donde está siendo construida. Allá está Anubis. También aquí lo que me agradó es que ponen a Scooby-Doo como Anubis. Ya ven que en Egipto ahí lo tienen representado. Y aquí a Scooby-Doo es llevado por esas dos momias que ahorita acá en un ladito viene donde están. También viene lo que es la información del villano, que ahí la trae Shaggy. Vamos a darle vuelta. Y aquí estamos viendo los nombres, que esa momia es Vilma. Y la otra momia viene siendo el príncipe Omar. Y aquí en esta parte estamos viendo que podemos darle vueltecita al rostro de las momias a lo que es Vilma y el príncipe Omar. Aquí también vemos que ahí tiene unas, creo que son las dos puertas, son dos puertas en esa entrada, dos puertas secretas que tiene. Ahorita vamos a asegurarnos que sea ahí. Trae una llavecita para poder abrir esa puerta secreta. Y lo que es el año, aquí está, que pues acaba de salir, es de este 2020, en estas fechas de agosto. Y cada una de las cosas que trae. A los que les gusta coleccionar lo que viene siendo de historia, les va a quedar muy bien esta entrada para ponerla ahí en alguna parte de algún diorama que vayan a hacer. Ponerla cerca de lo que viene siendo también las pirámides. Pero bueno, vamos a abrirlo y a ver qué les parece. Y esto es lo que contiene en esta cajita, es lo que viene. Miren estas bolsas. Y aquí viene el manual, también vienen las pegatinas que van a ir aquí en la estructura de la entrada. Bueno, ahora sí, pues vamos a armarlo. Y bien, aquí tenemos ya lo que viene siendo armado completamente, esta referencia de las aventuras en Egipto, este tipo de entrada a la ciudad de Egipto. Y aquí tenemos el manual, como pues ya lo hemos visto en videos anteriores, siempre viene algo de la información de Scooby-Doo, también de Shaggy. Y lo que sí, lo nuevo, yo no sabía de aquí de la fantasma de Cleopatra, como vimos al principio que les comenté que es Vilma. Aquí viene que este fantasma viene siendo Cleopatra y es el disfraz de Vilma Dinkley, porque estaba ayudando a proteger los tesoros egipcios y ponerlos a salvo de los asaltantes de tumba. Entonces, la que viene aquí es Vilma, pero vestida de Cleopatra, junto con el príncipe Omar, que tenemos aquí atrás. Acá también vamos a ver dos secretos que trae este tipo de entrada en dos puertas, y pues vamos a verlo de cerca. Bien, pues aquí tenemos la aventura en Egipto, lo que es la entrada a Egipto, la entrada a las pirámides, o en esa parte donde andan los cazadores de tumba buscando al faraón, a las momias que están ahí, el tesoro. Y esta es la entrada. Esta va a contener lo que viene siendo dos puertas secretas. En esas dos puertas secretas pues pueden encontrar lo que vienen siendo el tesoro, pero pueden estar también las momias. Y aquí en la parte de atrás tenemos lo que viene siendo una llave. Esta es la llave para poder nosotros abrir la puerta secreta. Pero antes de eso quiero mostrarles aquí en esta entrada lo que me gusta mucho, ya que viene pues lo que es Scooby-Doo, pero también podemos ponerlo en algún diorama de historia o de los egipcios, lo que viene siendo Anubis, que era el cuidador de las tumbas. Aquí en esta parte de abajo, bueno, estos vienen siendo stickers que pusimos, y aquí donde está esta tumba es una puerta secreta con esos jeroglíficos que vienen ahí.
Y también en esta otra tenemos ese tipo de talismán de los egipcios. Ahí tenemos varias cosas. Ahí el tipo de posición de los egipcios. Ahí con sus manos. Ahí tenemos la imagen como si de una persona o una momia. Y también aquí en esta parte de arriba, ahí tenemos la posición de las manos de los egipcios. Ahí con dos colores distintos. Bueno, ahí en sus sombreras uno trae rojo, el otro amarillo. Lo que es la parte de arriba también, esas flamas que tenemos ahí puestas. Esas las podemos mover y colocar donde nosotros queramos. Por decir, estas se pueden mover y las puedes colocar donde quieras. Si consiguen una más, estaría bien colocar la otra aquí y esa ahí. Por mientras, como tenemos dos nada más, ahí van a ir. Pero va a quedar muy bien en la entrada a Egipto. También aquí en la parte de atrás, lo que me agrada también es que esto se ve muy ancho, porque es la parte donde están estas columnas. Estas también las podríamos nosotros colocar aquí, pero los voy a colocar por mientras ahí. Aquí tenemos la llave y viene lo que es el ojo de Ra, creo que sí es eso. Y con esto nosotros vamos a abrir las puertas secretas. Nosotros nada más lo que vamos a hacer es aplanarle aquí en esta parte y lo vamos a abrir. Bueno, voy a aplanar aquí primero. Ahí está. Ahí se abrió la puerta y lo voy a poner aquí en posición para abrirlo. Nada más le voy a dar vuelta aquí para que vean. Ahí está. Por la parte de atrás es por donde los vamos a abrir. Y aquí nosotros vamos a poder colocar las momias. Lo que viene en esta referencia, las dos momias, que es Cleopatra y el príncipe Omar. Pues vamos a continuar ahora sí con las figuras que vienen en esta referencia. Y aquí tenemos Scooby-Doo. Lo que viene en esto de las aventuras en Egipcio solamente pues es este tipo de gorro que trae aquí. Vamos a darle algo de vuelta. Es ese gorro egipcio amarillo con esas franjas azules. Y lo demás así como ha salido en las otras referencias que ya se han mostrado anteriormente, con su collar, el collar de Scooby-Doo, también los colores café con negro. Solamente aquí viene ese tipo de gorro egipcio. Y pues trae lo clásico de sus alimentos, trae este tipo de tocino o una carne, las salchichas, papas ahí con queso. Y pasamos al siguiente. Bien, pues aquí tenemos a Shaggy. Me gusta mucho como viene Shaggy vestido de egipcio, con ese gorro y aquí con estas franjas doradas, es el gorro rojo. También aquí en esta parte de adelante ahí como si fuera ahí un tipo de serpiente o una cobra, ya que representaba en el egipcio antiguo lo que es la reencarnación y el sol, algo así lo de la cobra. Y también aquí en su pecho este collar que trae el escarabajo, que también era para el egipcio antiguo un tipo de talismán y de poder para ellos. Trae este pergamino con ahí varios jeroglíficos, y en esta parte derecha en la mano no sé si sea algún tipo de campana o algo. Yo pensé
Al parecer es como si fuera un cono con nieve. No sé si sea eso. Es lo que viene aquí en este set. Pero no sé qué sea sinceramente esto. Si es su cono o es alguna otra cosa. Y lo que viene siendo también este turbante amarillo se ve muy bien. Con unas franjas doradas abajo, aquí en sus mangas. Y lo que es este listón rojo con esas rayas negras hace que se vea muy bien Shaggy. También las sandalias que trae son color pues negras y hace que se vea muy bien. Y en sus ojos también aquí trae pintadito así como los egipcios. Viene muy bien personalizada esta figura de Shaggy. Me gustó mucho también el collar que trae aquí dorado, los brazaletes dorados. El turbante le va muy bien. Entonces lo que viene siendo Shaggy, para mí, viene muy bien personalizado de egipcio. Va a quedar muy bien en algún diorama que podamos hacer. Y pues aquí tenemos a esta momia que viene siendo Cleopatra. De hecho aquí trae su pequeña información, que es esa momia que es la que estaba cuidando para que los cazadores de tumba no se llevaran lo que estaba ahí adentro. También me gusta cómo viene ahí con esos colores verdes, pues de una momia completamente. Ahí vemos los rasgos de ese tipo de ropa que ella trae. También lo que viene aquí, ese tipo de cinturón rojo hace que se vea muy bien con lo blanco, lo verde, gris. Ahí su rostro, como trae su rostro muy malévolo. Y también trae aquí su corona con esa cobra. También el collar hace que se vea muy bien. Vamos a darle la vueltecita. Hasta volteó la cara de repente. Se ve bien impresionante esta momia de lo que viene siendo Cleopatra. Con ese vestido blanco se ve sensacional. El cabello también, el cabello así como lo tenía Cleopatra, el tipo de peinado egipcio. Y como había comentado al principio de video, esto nosotros lo podemos cambiar porque la que está vestida de Cleopatra viene siendo Vilma. Nada más que aquí sí hay que cambiarle, este es otro tipo de peluca. Y ahí está Vilma, compañera de Scooby-Doo y Shaggy. Pues bien, vamos a ponerlo allá. Ahorita le pongo yo este tipo de peluca a Vilma para dejarla como la momia. Continuamos. Bien, y aquí tenemos a esta momia que viene siendo el príncipe Omar. Aquí abajito ahí lo podemos ver. Este viene completamente, casi todo blanco, lo que es la venda de lo que lo está cubriendo, se ve muy blanco. Este hueso que trae de color rojo resalta un poquito más. También aquí en su pecho trae ese tipo de gran collar con sus diamantes. Su corona, aquí vemos que este príncipe Omar trae su corona aquí con su cobra. Y el rostro, pues que sabemos que es ahí una momia, alguien que ya está muerto. Y lo que me causa gracia son este tipo de chanclas que le pusieron blancas.
Se ve muy, muy chistoso. Rojo también se ve muy bien, con unas franjitas negras. Pues sí me gusta cómo se ve esta momia, que viene siendo el príncipe Omar. Vamos a darle la vueltecita, a ver cómo viene acá en la parte de atrás. En la parte de atrás pues más sencillo, no trae absolutamente así algunos detalles. Parece cabello, lo que viene siendo la corona de los egipcios. Pero ya al momento de estar dando de ahí de frente, sí me gustó cómo viene. Y también, igual que la anterior momia, podemos cambiarle aquí su rostro. Aquí nada más damos la vuelta y ya es el príncipe Omar. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí se ve, se ve muy bien. Y ahorita le regreso a lo de la momia. Por mientras lo pongo atrás y vemos a ver qué más nos falta de ver. Y pues viene también este tipo de camilla, o no sé si sea así el nombre, que es donde llevaban a los faraones o a los príncipes. Los movían de un lado a otro, y en esta referencia viene algo colocado así, donde las momias están llevando a Scooby-Doo. Y esto lo que trae aquí Scooby-Doo viene siendo la llave para poder abrir las puertas secretas que trae esta entrada. Aquí vemos que en este tipo de camilla vienen ahí esos tipos de, como si fueran unos diamantes o rubí, tanto en la parte de adelante y atrás, y esta parte como si fuera de oro. Pues esta viene siendo esta camilla que viene así. Ya está completo ahora sí lo que viene en esta referencia. Bien amigos, pues esto es todo. Espero que les haya gustado esta referencia. La 70.365, Scooby-Doo en las aventuras en Egipto. Es una bonita referencia y va a quedar muy bien alguna temática de historia de Egipto y Roma. Y pues ya saben, si les gustó denle like, dejen su comentario. Si no están suscritos, los invito a que se suscriban al canal de Playmobil Coahuila. Déjenme sus comentarios, qué les gusta o qué no les gusta. Y me pueden seguir por redes sociales. Ahí también subo algunas fotos para que las puedan ver. Y saludos a Playmobil Fortnite y a Margarita Seme, que ahí me encargaron que les mandara saludos. Y saludos a todos mis seguidores, a los que me dejan sus comentarios, se los agradezco. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!